¿qué tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de este espacio periodístico Quinto Poder, todos los miércoles a las 8 de la noche por Enlace Televisión. En esta cancha del barrio El Campín, hace 14 años se desarrolló uno de los hechos más atroces en materia de derechos humanos en nuestro país. Y es que en esa oportunidad, ese 16 de mayo de 1998, se cumplía un bazar donde los habitantes disfrutaban alrededor de esta actividad. 40 paramilitares al mando de Camilo Morantes ingresaron y de manera brutal se llevaron a 32 ciudadanos. 7 de ellos fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en la salida hacia el municipio de Sabana de Torres, donde se conoció posteriormente fueron hallados 6 de los restos óseos de estas personas. 19 familias esperan en estos momentos saber dónde están sus seres queridos. Caminar por aquel lugar es como desandar los pasos de una comunidad, aún adolorida por sus muertos y desaparecidos. Recorrer las calles del barrio El Campín en la comuna 7 de la ciudad es ir tras la huella de aquellos barranqueños que rutinariamente se encontraban en las esquinas, jugaban en la polvorienta cancha, bailaban en el bazar o aterrorizados miraban por la ventana siendo testigos de la más horrible tragedia que vivieron los habitantes de Barrancabermeja la noche del 16 de mayo de 1998. En mi recorrido encontré a muchos y al mismo tiempo no hallé a nadie. Por supuesto, la tristeza y el dolor de la pérdida de sus hijos, pero también el temor y la amenaza se había llevado a algunos de los familiares. Una madre murió sumida por la pena moral. Otros, como Francisco García Peña, de 50 años, padre de Ricky Nelson García, fueron asesinados pocos meses después de la masacre. En similares circunstancias también fueron muertos posteriormente Elizabeth Cañas, madre de Giovanni Herrera y hermana de Milton José Cañas, el padre de Gary Pineda, Luis Pineda, y el hermano de Roberto Gordillo, Alexander Wells Gordillo, quienes inexplicablemente fueron acribillados. Muchas de estas familias huyeron despavoridas, ya no están para recontar la dramática historia que marcó al puerto petrolero internacionalmente. Por suerte para nuestra misión encontramos aún en el mismo lugar a valiosos hombres y mujeres, valientes protagonistas que desde su condición de madres, esposas, hermanas, padres e hijos de la masacre sobreviven para mantener la memoria de aquellas víctimas y que con notable resistencia persisten para que un día haya justicia. Allí en el umbral de su hogar la encontré como siempre, con la sonrisa tierna y sencilla que la ha caracterizado desde que la conocí hace 14 años. Su mirada me decía que conocía mi intención y con la misma generosidad me recibió. Solo bastó esperarla unos cuantos minutos para saber qué ha sido de su vida, esperando incansablemente al hijo de sus entrañas. ¿Por qué creen ustedes que dicen que Jesús trajo la paz a nosotros, la humanidad? Pagó nuestros pecados. Pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amorosa y dedicada a doña Marlene Rodríguez, madre del joven desaparecido Jaime Yesí Peña, junto a su más preciado legado, un puñado de niños y niñas no mayores de 12 años, tarareaba un cántico de alabanza. Durante la cátedra sabatina en el jardín de su casa observé cómo ensimismados en sus palabras aquellos pequeños encontraban en esa segunda madre la fe, el amor y la amistad de una mujer que les enseña cómo ser verdaderos seres humanos. Lo único que capté de aquella escena fue un verdadero ejemplo de amor, sonrisas, abrazos, consejos y caricias, palabras tiernas y mensajes de enseñanza con las que doña Marlene dice cautiva a nuevos hijos para Cristo el Creador. Yo le digo gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de formar un ser humano que me trajo tantas satisfacciones, pero que te amaba a ti, Señor. Y vale la pena, porque uno muchas veces se enfrasca en ponerle la ropa de moda, en mandarla a los mejores lugares, pero su vida espiritual no existe. Y esa es la que se presenta un día delante de Dios con todo lo que usted quiera creer. De ahí en adelante mi entrevista con aquella madre fue directo al corazón. No pude distanciarme de su sentimiento y cumplir con rigor mi entrevista. No fue fácil, pues ella con calidez me abrió su alma para recordar sus más profundas vivencias y sentimientos, que con detalle y hasta gran confianza me reveló. Muchos de sus secretos, por supuesto, no revelaremos. Hasta los animales pelean por sus crías, cuanto más una madre que tiene sus 5 sentidos y la bendición de Dios, del entendimiento y todo. Y le doy gracias a Dios porque manejé la resiliencia, pude volver ese dolor en cosas bonitas. Yo le doy gracias a Dios por el don que me ha dado de servirle a la comunidad, porque en mis momentos de más dolor, a mí me nace servirle a la gente.
Un notable contraste de sentimientos, mientras unos mantienen el resentimiento, otros como doña Marlene convierten su dolor en amor. Así es la vida de Marlene Rodríguez, una mujer pasada por los 50 años. En sus palabras no hay el menor gesto de rencor, de reclamo, solo hay una voz de aliento para sí misma, para su familia y para todas las víctimas. Que la palabra dice que sería arrancado el trigo con la cizaña. Y para mí, en medio de este dolor, qué rico que fue trigo, no fue cizaña. No debe ser lo mismo para una madre que sabe que su hijo está matando, está robando, está destruyendo, a saber uno que era un niño libre. Que yo le aseguro que él está con Papito Dios, él entró al cielo. Porque siendo un joven, un niño, él reunía, vea, es que en ese momento, ¿sabe qué estaba haciendo él? Recordándole a los jóvenes de la cuadra que el domingo tenían la reunión a las 3 de la tarde para enseñarle la palabra de Dios. Desde aquel 16 de mayo, doña Marlene dice, se refugió en el amor a Cristo, quien le llenó de fortaleza para soportar los primeros años de dolor y tristeza, pero al mismo tiempo le permitió llenar ese vacío de algunos de los chicos que quedaron huérfanos tras la masacre y que hoy abriga con profundo cariño de madre, consciente que lo que necesita este mundo es verdadero amor para formar las nuevas generaciones. Y dio la coincidencia que había un niño que se le habían llevado al papá, que en mis años de vida no he visto una manifestación de amor tan grande como la del albino con el hijo. Uy, esos dos se miraban y se decían cosas hermosas que uno las podía descifrar. Era hermoso. Y desde ese día ese niño no volvió a jugar. Entonces yo sí podía comprender lo que a él le estaba pasando. Yo sí comprendía al niño qué estaba sintiendo. Entonces yo lo agarraba y manifestaba toda esa ternura de madre en aquel bebé que necesitaba toda la ternura del padre. Y yo creo que los dos descansamos, pero el niño nunca más volvió a jugar. Él se sentaba y veía a todos los otros niños jugar y apenas movía la cabeza como viendo un partido. Yo le decía, ven amor, vamos a jugar. No, nene, yo no quiero jugar. Y yo lo comprendía. Hay veces que pasan casos y le enseñan en la vida a uno a apreciar lo que uno tiene. Y una de las cosas es que supe lo que perdí. Y duele, pero también aprendí que lo que tengo, lo que me quedó, tengo que cuidarlo porque también vale. Entonces, por tal caso, y era mi ayuda en la guardería, ese niño era una bendición de Dios porque yo trabajaba sola, donde tenía 18, 20, 25 niños, y mientras que yo acababa de preparar los alimentos, él era el que jugaba con ellos, tenía una sensibilidad humana preciosa. Ella, en un gran acto de generosidad, dice haber perdonado al verdugo de su hijo Yesid, el confeso paramilitar acogido a la Ley de Justicia y Paz, Alexander Gutiérrez, a quien tuvo la oportunidad de conocer en una versión libre hace 3 años y reclamarle la verdad. Solo así, dice ella, su corazón está sano y puede tener verdadera paz espiritual. Yo, cuando sucedió eso, yo le dije, Señor, no me dejes morir sin darme la oportunidad de hablarle a alguno de los que hicieron esa crueldad. Y para sorpresa mía, cuando lo enfrenté y él llegó hacia mí y me decía, perdóneme señora, perdóneme. Y yo le dije, ¿qué te voy a perdonar? Porque yo maté a tu hijo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ese hombre que mató a mi hijo. Y era un muchacho, un joven. Y hay veces que uno dice, que perdone a otro porque yo no perdono. Pero yo le digo a la gente, si nosotros nos perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Y yo le doy gracias a Dios porque yo ya sé que ese hombre está cambiando su moda de pensar. Ya él está pidiendo que lo dejen libre para irle a ayudar a los muchachos a que no caigan en esa trampa en que los embaucan. Entonces, si mi paso por la vida fue dar ese hijo, para darle la oportunidad a otro ser de que cambie su manera de vivir, lo hace. Y pensar que me sucedió, y gracias a Dios tenía otro pensamiento, pero eso es muy duro. Yo digo que uno si Dios se llena de odio y quizás esas personas por eso estarán así, quién sabe qué les pasó. Siento más bien pesar hoy en día por ellos, de que hayan respondido de una forma, porque el que tiene la capacidad de hacerle daño a alguien que no conoce y sí que menos le habrá hecho daño, tiene que tener un odio y un corazón muy feo.
Negocios, crecimiento económico, nuevos contactos, innovación y conocimiento. Todo en el campo de la construcción. Del 17 al 19 de mayo, Centro Comercial San Silvestre. Nos vemos en la feria. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Varios paramilitares ya fueron condenados por la masacre del 16 de mayo por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. No obstante, aquellos funcionarios de la fuerza pública que fueron comprometidos en las investigaciones por complicidad y por omisión siguen allí en los procesos. Por lo tanto, los familiares aún se mantienen incrédulos ante la justicia colombiana. Nuestro encuentro en aquel hogar inició donde Jaime Peña, esposo de doña Marlene y padre de Jaime Yesid, el más joven de los 25 desaparecidos aquel trágico día. Y pues en los primeros años fue muy tremendo, muy tenaz, porque como te imaginarás, nadie espera un golpe de esa manera, pero en ese momento nos tocó la violencia. Que siempre la habíamos visto, como se dice en el argot taurino, desde la barrera, pero jamás creímos que nos fuera a tocar y mucho menos de la manera como nos tocó. Su lucha durante estos largos años de espera ha sido valiosa, pero le ha significado una alta cuota de sacrificio personal y familiar. Un dolor muy inmenso, pero a pesar de esa tragedia nos unimos todos en el mismo dolor y en ese dolor resurgimos hacia adelante, no nos podíamos quedar llorando, entonces seguimos adelante y eso nos unió más. Don Jaime, un vendedor de seguros, padre de 3 hijos, abuelo de 6 nietos, reclinado en su mecedora sin reparos, revivió momento a momento los hechos que cambiaron por completo su vida, sin explicaciones, así, sin avisar. En un abrir y cerrar de ojos, su último retoño había desaparecido. Y se lo llevan de aquí del antejardín de la casa, ahí sentado con unos amigos. Entonces cuando yo escucho los ladridos del perro, que me asomo por la ventana, es que yo veo que va Jaime con un tipo por detrás apuntándole con un fusil. Pues yo en ese momento no me imaginé nada grave, sino que dije, no, pues es algo muy normal, es una batida del ejército, de la policía, recogiendo jóvenes, pidiéndole los papeles. Pues como mi hijo era menor de edad, pues yo pensé, no, pues yo voy a la cancha, allí lo reclamo, y un estudiante, y no hay ningún problema. Pero cuando ya llego aquí a la esquina, que salgo aquí, yo veo una camioneta de doble cabina, de platón, con unos hombres con chalecos del DAS en la camioneta, fuertemente armados. Pues bueno, todavía me reafirmé más, ¿no?, en la ley. De hecho, don Jaime, como otros vecinos del sector, están seguros que varios miembros de organismos del Estado participaron en la masacre. Reviviendo sus recuerdos, asegura don Jaime que a su hijo, sentado con sus amigos del Grupo Juvenil Cristiano Rescate 21, se lo llevan del antejardín de la casa. Tenían las siglas del DAS en la parte de los chalecos negros. Entonces, cuando ya volteo a la esquina, yo oigo que alguien grita, allí degollaron uno. Entonces yo digo, esto ya no es la ley, esto ya no es cosa buena, aquí pasa algo grave, con tal de que el degollado no sea mi hijo, es lo primero que yo pienso. Entonces me acerco hasta donde está el degollado, constato que no es él, está en medio de un charco de sangre, entonces me regreso. Cuando me regreso, una señora me dice, ay vecino, a su hijo cómo lo golpearon para subirlo al camión, esos son los macetos. Y es por eso que la lucha de don Jaime como coordinador del colectivo de víctimas del 16 de mayo ha sido recuperar el cuerpo de su hijo y las demás víctimas, y a pesar que tras la confesión de algunos perpetradores de la masacre y desaparición, se recuperaron 6 de los cuerpos en un terreno baldío de una finca en la meseta San Rafael hace 3 años, del cuerpo de su hijo Yesid aún no se sabe nada. Por algo está denominado como un delito de lesa humanidad, por lo cual es un delito perenne en el tiempo, porque mientras uno no pueda elaborar ese duelo
por el familiar desaparecido es un duelo que está congelado ahí en el tiempo. Y como decimos cada rato, es que cuando sucede un homicidio, la muerte de un ser querido, pues uno por lo general pues va al parque cementerio, ora un rato, lo acompaña, lleva flores y sabe dónde está. Pero con el desaparecido uno nunca sabe ni cómo fueron sus últimos momentos, ni en qué forma lo mataron, cómo sería eso. Entonces, por más que uno piense y trate de imaginarse las cosas, jamás podrá tener la claridad exacta de un momento de esa naturaleza. El antropólogo aseguró que en el análisis de los fragmentos óseos exhumados el 22 de septiembre de 2007 se determinó que las víctimas fueron atadas en las manos con cuerdas sintéticas antes de ser asesinadas y enterradas en fosas comunes. Una persona, el cuerpo de una persona son muchos huesos, es grande. Y uno ver que le entregan a una familia un hueso, de tantos que hay, y que a raíz de ese hueso, por las pruebas de ADN, pues sepan que ese es el familiar. Pues eran 5 familias que por fin podían elaborar ese duelo y quedábamos 20 a la espera de que se diera eso y ya vamos para qué, eso fue el 23 de enero del 2009. Cuando indagamos a don Jaime sobre el proceso para esclarecer la verdad, me mira con asombro, como si yo supiera de esa verdad. Esa es la doble moral que el del Estado, en ese momento, cómo el Estado y funcionarios del Estado se prestan para ese juego y jugar con el dolor de las familias. Nos dicen que el grupo paramilitar, los tipos pedían las fotos de los muchachos para constatar si eran nuestros familiares. Entonces, ¿cómo es posible que lleven las fotos y nos traigan esa razón? Sabiendo dónde están, ¿por qué la fuerza pública no llegó hasta allá? Si los tenían aquí en la base de San Rafael. Si ellos mismos, los mismos paramilitares, a sabiendas de lo que habían hecho, estaban esperando que llegara la fuerza pública y la fuerza pública no llegó hasta allá. Don Jaime, al igual que las demás familias de los desaparecidos y masacrados el 16 de mayo de 1998, sienten que pese a que el gobierno nacional promovió la ley 975 para propiciar la verdad y la reparación, consideran que por el contrario, los postulados han acomodado sus versiones para lograr los beneficios de la ley. Lastimosamente, el tiempo nos ha dado la razón cuando, por ejemplo, en el año 1999, a un año de acaecidos los hechos, se llevó a cabo aquí el Tribunal Internacional de Opinión. Yo recuerdo que en esos días en que estábamos en las sesiones del tribunal, un periodista japonés me preguntaba de que por qué un Tribunal Internacional de Opinión. Entonces yo le contesté que porque no creíamos en la justicia colombiana, a un año de los hechos. Y ya vamos casi para 14 años y el caso sigue en la más completa impunidad. O sea que en ese momento ya visualizábamos lo que iba a ser la justicia, que entre comillas no ha habido justicia, porque a pesar de que los postulados en la Ley de Justicia y Paz han dicho tantas cosas, pues han dicho unas verdades a medias, acomodadas, buscando unos beneficios que les da la Ley de Justicia y Paz. Como don Jaime, las familias de los desaparecidos del 16 de mayo ya se han resignado a no ver más a sus seres queridos con vida. Esa esperanza desapareció hace 3 años, cuando la Fiscalía de Justicia y Paz entregó 5 de 6 cuerpos hallados en la mata de cacao en la meseta de San Rafael, en jurisdicción de Sabana de Torres, tras la confesión del postulado alias Chicalá, quien participó en la búsqueda de los restos. Sin embargo, el escepticismo de las familias hacia el Estado es tan grande que esa vez no creyeron en los resultados de ADN y pidieron a una corporación internacional la realización de las pruebas. La entidad ratificó los resultados de la Fiscalía y el 23 de enero del 2009 fueron devueltos a sus esposas, hijos, madres, los restos que fueron sepultados en Barranca Bermeja.
Eso, esta es la presente y no sabemos nada de qué pasó. No sabemos nada porque la Fiscalía tiene unos militares que salieron tan vinculados al caso, pero entonces no ha pasado nada. Ellos siguen lo mismo, a pesar de que en un principio pues eran 8, 3 del ejército, 3 de la policía y 2 del Departamento Administrativo de Seguridad. Y con las versiones de los postulados sabemos de que ya hay como otros 6 o 7 más de la fuerza pública vinculados al caso, pero hasta la presente la Fiscalía no los ha llamado a emplear indagatoria, no los ha judicializado, entonces pues estamos en la más completa impunidad. Lo mismo siente su vecina doña Emily Pérez, madre de Daniel Campo, a quien se llevaron de la tienda de la esquina. Para ella el tiempo parece no transcurrir, sigue en la misma casita que con venta de lotería construyó, esperando algún día abrazar tan siquiera el cuerpo o lo que quede de su hijo para descansar. A pesar de que ya vamos para 14 años y no nos dan respuesta de nada y el gobierno. Sin disimular su dolor y profundo resentimiento, a diferencia de doña Marlene, ella afirma que nunca perdonará a los victimarios de su hijo. Asiente la mujer visiblemente acabada por la tristeza y el paso de los años. Tantas versiones uno no le cree a nadie. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Desde el mes de marzo, la Fiscalía 51 y la Unidad de Sumaciones de la Unidad de Justicia y Paz se encuentran trabajando sobre los restos óseos hallados en Sabana de Torres gracias a la información de 2 paramilitares que ya fueron condenados por la masacre del 16 de mayo. Alias Chino Niño y alias Cuca informaron precisamente los datos para encontrar estos restos. Ya en Barranca Bermeja se hicieron hace pocos días las pruebas de ADN para establecer si estos son sus familiares. Entre tanto, las madres del 16 de mayo viven en carne propia su dolor. Extraño mucho de que él no está conmigo. Quisiera que el tiempo pasara y volviera. Conmigo fue muy especial. Él me adoraba mucho. La vida mía y la luz de mis ojos es él. Cuando mi hijo llegaba a la casa y me decía, madre, ha llegado tu hijo. Una mirada tierna. Entonces el médico me dijo, bueno, alístese porque usted también va a tener gemelos. Entonces el papá de mis hijos le tocó correr e ir a buscar más ropita. Que mi vida son ellos y que toda la vida, mientras el Señor me dé la vida, los estaré amando con toda mi alma. Cuando mi niña ya camine, salga corriendo, llegó mi papá, y estaré yo para abrazar a mi hija. Lo que mi Dios y esa gente no dejaron que mis hijos alcanzaran sus sueños, anhelaba tanto. Que lucharé hasta encontrarlo.
porque nosotros los familiares queremos saber la verdad, qué hicieron con ellos y por qué. Porque esto es horrible, horrible el saber dónde está, qué le hicieron, cómo lo asesinaron, si lo asesinaron, si es verdad que lo echaron al río. O sea, que no jueguen más con nuestros sentimientos. Lo que queremos saber es qué hicieron con los 25 desaparecidos. Mis hijos para mí especiales, hermosos, lindos. Mi hijo todo el tiempo, Dios mío, no sé cómo sobrevivo yo, que en sí no quisiera estar viva. Lo único que yo le pido a Dios todos los días, que se acuerde de mí. Este sentimiento también se ha reflejado en otras madres del colectivo que, aunque no dejan de llorar a sus hijos, encuentran refugio en su creador y se han dedicado con mucha entrega a la formación de los nietos que dejaron sus hijos. Esa es la historia de doña Luz Marina López, que en la noche del 17 de mayo le arrebató a sus hijos mellizos de 20 años. Seguir adelante, viendo por el hijo. Sí. Viendo por mi nieto, ¿qué le digo yo? ¿Cómo le dijera yo? Como que otros niños que quieren estudiar, que quieren salir. Sí, pero él se siente como solo, se porta bien. Pero digo yo, estudiando, saliendo adelante, ellos se van a sentir bien. Y cuando no están, porque ellos no están en persona, pero en nuestros corazones ellos están. El comando paramilitar arrastró a su hijo Diego Fernando Ochoa hacia el camión donde se llevaban los desaparecidos, por lo que su inseparable hermana María Alejandra, sin saber quizás que se trataba de un escuadrón de la muerte, se subió al vehículo queriendo proteger a su hermano mellizo. Sí, eran los dos, eran inseparables. No, yo no entiendo por qué tanta, no sé, de verdad no lo encuentro. Desde ese día sus padres no dejan de preguntarse dónde estarán. Solo saben que vivos no volverán, pero piden para sus hijos que en esa época tenían 1 y 2 años de edad, hoy en plena adolescencia, tener un sitio a donde ir a llorar a sus padres, de quienes solo conservan una fotografía en la sala de su casa. Aquí parece que aquí había un palo, pero ese palo ya lo tumbaron. Por aquí pasa un caño, pero ese caño ya no existe, o sea, como burlándose de nosotros. Adelante y darle buena crianza a mi nieto y esperando a ver qué nos van a decir y nos lo van a entregar al menos los restos. ¿Y qué iba a decir? Y tener la esperanza de que al menos los restos nos los entreguen. Hoy 16 de mayo, como todos los años, los desaparecidos y asesinados el 16 de mayo de 1998 recibieron de sus familiares, de las autoridades y de la ciudadanía los homenajes respectivos. Pero esto no es suficiente. Los familiares requieren hacer su duelo, claman justicia. Por eso esperan prontamente la respuesta de la Fiscalía para conocer sobre los resultados de las pruebas de ADN. Entre tanto, pues este dolor persiste en esta comunidad y se espera conocer pronto quiénes verdaderamente fueron los autores de este horrible hecho. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche por Enlace Televisión en Crónicas y Reportajes en Quinto Poder.